Qué gusto de verles nuevamente. Hemos terminado un ciclo de enseñanzas que han querido mostrar lo importante de la palabra de Dios. Por lo menos yo le había anunciado a un grupo de coordinadores acá de nuestra sede algunas temáticas que me gustaría tocar en lo sucesivo. Y particularmente hoy comenzar hablando acerca del culto, de lo que realmente implica el culto, de lo que implica la adoración y que podamos contextualizar. Cuando yo era chico y me portaba mal, mis padres, particularmente mi mamá, me decía, ubícate. ¿Sí? Y eso era muy importante. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener en consideración dónde estaba, con quién estaba, qué era lo que estábamos haciendo. Una de las cosas con las cuales tenemos que lidiar en este tiempo, cuando hablamos de la iglesia, es la desubicación. Entonces, dile al que está a tu lado, ubícate. Si usted tiene rabia en su corazón y aprovechó esta frase para sacar otras cosas, ya no es responsabilidad mía. Pero es importante que usted considere aquello. Quiero partir con este pasaje de Isaías 8, del 13 al 14. Isaías capítulo 8, versículos 13 al 14. Dice así: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Mire la comparación que hace entre ambos aspectos. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces, dice el versículo 14, estoy en Isaías 8:14, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Cuál es la centralidad de nuestra motivación? ¿Cuál es la centralidad del mensaje? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Cuando hablamos del culto tenemos que corregir algunos temas conceptuales. Un mal concepto de algo puede cambiar todas las cosas. Dicho en sencillo, cuando usted tiene una mala impresión o un mal conocimiento respecto de alguna situación, lo más probable es que usted va a errar, lo más probable es que va a fallar. Por eso, aún desde la enseñanza de las cosas más básicas en la vida, uno habla de conceptos. Tener claro el concepto, tener claro de qué se trata. De lo contrario, en términos porcentuales, la posibilidad de que usted falle si no tiene claro el concepto es casi del 100%. No tener claro el concepto respecto de lo que implica el culto, la liturgia, nos lleva evidentemente a errar respecto de cuál es nuestra motivación y a perder de vista por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso particularmente se nota no solo en nuestro comportamiento, se nota sobre todo cuando le hablamos a los otros. A propósito de lo que Max comentaba durante la animación, lo importante del testimonio. ¿Sí? Lo importante del testimonio. Un día mi papá me llamó y entonces me dice, ¿para dónde vas? Le digo, voy al distrito. ¿Te metiste un partido político? Me dice. A veces no saber lo que uno está haciendo también a uno le lleva a no poder explicar a los otros de manera correcta. Y en uno mismo puede haber una doble alma, por decirlo así, que uno mismo anhele una cosa o desea una cosa, pero no tenga claro qué es lo que está haciendo. Desde que el ser humano está en la tierra, ha querido acercarse a Dios. Y eso ha tenido distintas formas, distintas maneras, distintas realidades. El escenario, desde un comienzo, no era un lugar físico cerrado. ¿Dónde la gente buscaba a Dios? En cualquier lugar. Digámoslo así, la naturaleza misma era el templo. Entonces, todas las maneras en que los hombres querían ofrecer a Dios su reconocimiento, sus sacrificios, poner a Dios en alto, era en cualquier escenario, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Sin embargo, poco a poco, el hombre empezó a buscar lugares en donde poder presentar a Dios,
¿sí? O a sus dioses, porque lamentablemente esto se empezó a tergiversar, sus respetos, sus reconocimientos, su alabanza. Ajá. Cuando hablamos del culto, ¿qué debemos entender por el culto? La forma en cómo los hombres, los seres humanos, presentan a Dios su honra, su reconocimiento. Entonces, cuando hablamos del culto, no es simplemente un esquema, no es simplemente un orden, ¿sí? Esto es primero, esto es segundo. Es la forma en cómo las personas quieren presentar a Dios. Ajá. Y en ese sentido, su reconocimiento. Y en ese sentido hemos visto distintas formas de culto, distintas formas en que los seres humanos quieren expresar a Dios, ¿sí? Su reconocimiento. Esto evidentemente requirió la intervención de Dios. La palabra religión, del latín religar, que implica volver a unir, determina el hecho de cómo las personas quieren volver a unirse a Dios. Tantas personas hay, tantas religiones hay en el mundo. ¿Me siguen? Para que esto no se siguiera pervirtiendo, Dios, que era el objeto de la adoración, o el sujeto, más bien dicho, el sujeto de la adoración, tuvo que intervenir. Y en términos sencillos dice, ustedes cada uno quiere ofrecerme a mí su sacrificio, su forma, ustedes quieren honrarme, pero yo les voy a decir cómo deben honrarme. Porque de lo contrario, lo que hemos visto es que las religiones lo que más han hecho es precisamente alejar a los hombres de Dios. Dividirlos, separarlos. Y a pesar de que pueden haber personas tremendamente religiosas, cumpliendo al pie de la letra lo que su religión dice, cuando tú hablas con ellos, ¿sí? Cara a cara, reconocen que lamentablemente Dios no está ahí, que no saben dónde está Dios, que lo hacen por cultura, que lo hacen porque lo aprendieron, porque siempre fue así, pero no encuentran a Dios. Si durante miles de años el ser humano no tuvo otro templo y altar que el de la naturaleza, con el desarrollo de la vida y al irse cobijando, las personas necesitaron por las inclemencias del tiempo meterse en casas, en edificios, en lugares, eso también incluyó a Dios. Entonces empezaron a edificar distintos templos. Incluso, dice, después de erigir pirámides, pagodas, templos, iglesias, basílicas, catedrales, sinagogas, el ser humano todavía es libre de elevar su corazón a Dios en medio de la naturaleza y de ofrecerse a sí mismo como auténtico culto espiritual integrado en la sociedad. Si uno pierde de vista que el edificio no es lo central a la hora de ofrecer a Dios el culto, el reconocimiento, la honra, pierde de vista todo. Romanos 12:1. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué dice? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me voy a detener un segundo solamente en este pasaje. 3 características del sacrificio que debemos dar a Dios. ¿Cuáles son? Vivo, santo y agradable a Dios. Si alguien presenta algún tipo de adoración o reconocimiento a Dios que busque agradarse a sí mismo, ya no está cumpliendo con el propósito de adorar a Dios. Si alguien realiza algún tipo de forma cúltica, de alguna manera de querer ofrecer a Dios su respeto, su reconocimiento, pero no está incluida la santidad, ya no está cumpliendo con aquello. Si la forma en cómo lo está expresando no es una forma viva, sino que es más bien algo que está muerto, ¿sí? Algo que está muerto, algo que es simplemente una reliquia. No está cumpliendo con el propósito.
Y Pablo agrega diciendo, estas perspectivas para ustedes debieran hacerle toda lógica. Es vuestro culto racional. O sea, usted sabe lo que está haciendo. Por ende, cuando en algún minuto de su vida cristiana usted esté realizando cosas que no tienen sentido, esa es la primera alarma para decir algo no está bien. Algo no está bien. Vengo acá y estoy pensando a qué hora se termina esto. Vengo acá y estoy pensando qué es lo que tengo que hacer después. Vengo acá y no me siento a gusto, no me siento cómodo, no me... bla, 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 bla. Esa es la primera señal de alerta para decir, no se está cumpliendo el objetivo. Usted no está viniendo a presentar culto, honra, reconocimiento a Dios. A lo mejor usted está por otra motivación, por otro aspecto, por otro deseo. ¿Y por qué esta situación es tan importante? Porque cuando la primera señal de alarma se presenta y uno no le hace caso, esto no va decreciendo. El hastío, el sinsentido va aumentando. Y el tiempo no arregla las cosas. ¿Qué pasa con el tiempo? Las empeora. Las empeora, sencillamente. De esto tenemos muchos testimonios en la Biblia, desde los primeros libros donde se mencionan sacrificios al aire libre, hasta uno de los hechos, digámoslo así, más concretos, que es el levantamiento del templo realizado por Salomón. En Primera de Reyes 8, Primera de Reyes capítulo 8, en el contexto, David tiene un deseo que es presentar a Dios un lugar, levantar un templo para Dios. Y la motivación de David es muy interesante, porque dice, aquí hay algo que no está bien. Siempre me gusta leer esa parte y pensar que David tiene que haber dicho en su comodidad, aquí hay algo que no está bien. Yo vivo en un palacio y el Dios de la gloria habita en una tienda, ¿sí? En una carpa. Y esa es la motivación de pensamiento de David. Dice, aquí hay algo que no está bien. Piense por favor en algún minuto, ¿usted se ha puesto a pensar respecto de Dios de esa manera? Aquí hay algo que no está bien. Y en esa motivación, David dice, yo quiero honrar a Dios. Yo quiero que el Dios que yo creo, el Dios que yo sigo, cuando la gente lo vea, diga, wow, tu Dios sí que es, wow. Porque humanamente lo que están viendo me están viendo a mí. Yo soy el rey, yo habito en un palacio. Y tu Dios en esa tienda de ahí. Y Dios, sabiendo esa motivación, le concede el deseo de su corazón, pero le advierte, le dice, pero tú no puedes levantar un templo para mí. Tú estás incapacitado porque hay sangre en tus manos. Pero tu hijo lo va a hacer. Cuando el hijo lo hace, él ora. Y Primera de Reyes, capítulo 8, los versículos 15 al 17, hablan acerca de la oración. Y dice Salomón, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo. Y David mi padre, dice Salomón, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Hubo un deseo de decir, esto tiene que cambiar. Sin embargo, Dios le deja muy en claro, yo no estoy buscando una casa, yo no estoy buscando un lugar, yo no estoy buscando una sede, un palacio.
Porque Dios entiende un aspecto que David a lo mejor no había pensado, estoy especulando. ¿En qué caja me vas a meter? ¿En qué palacio me vas a meter? ¿Sí? Si los cielos, que no se pueden medir, dice que son el estrado de mis pies. Perdón, la tierra es el estrado de mis pies, ¿sí? Y he tenido la morada, el cielo es mi morada, es mi habitación. Se sigue expandiendo, se sigue extendiendo, no hay lugar. ¿Dónde me vas a meter? ¿Sí? ¿Dónde me quieres encerrar? Pero sin embargo, por la motivación de David, Dios le concede este deseo. Y Salomón, así lo reconoce. El templo se convirtió en el centro religioso, pero ¿qué sucedió? Los profetas con frecuencia denunciaban la superficialidad del culto, a pesar de que el templo era espectacular. Pero de ahí en más, desde la construcción, el mensaje de los profetas es: esto no tiene sentido, esto no tiene lógica, esto no está cumpliendo con el objetivo, esto no está honrando a Dios. ¿Sí? La gente hace esto automáticamente, presentan a Dios cualquier cosa, confórmate con esto. En uno de los episodios más tristes de nuestra amistad con mi esposa, ella siempre recuerda cuando yo le regalé un chocolate. Sí, hay un contexto, evidentemente. No voy a ahondar en aquello. Pero en cierta medida la gran ofensa era así como: y esto era lo que te tenía. ¿Sí? Y yo digo: ¿y con Dios cuántas veces hacemos lo mismo? Esto es lo que tengo. Y por favor, lamentablemente siempre tengo que reparar en aquello. No estoy hablando de plata. Porque si fuese así, créame que ninguno de nosotros podría estar aquí. O si fuese así, Dios levantaría una iglesia de puros millonarios y billonarios y trillonarios. ¿Sí? Si no es nuestra motivación. ¿Qué es lo que le presentamos a Dios? Esto es lo que tengo de mi tiempo, esto es lo que tengo de mi atención, esto es lo que me sobra. Ajá. Parte de estas denuncias de los profetas está amarrada a una promesa de un cambio. Dios denuncia a través de los profetas que lo que están haciendo no está bien, pero Dios no se queda así. Ezequiel 36 arrastra una promesa a propósito de todo el cambio que es necesario hacer. Ustedes me están ofreciendo cualquier cosa, pero el Señor dice: pero yo no lo voy a dejar así. Y este es un aspecto importante que comprendamos. Usted puede seguir en la misma línea y en la misma forma su vida cúltica, ¿me entiende? Su vida de ofrecimiento a Dios, reconocimiento y honra. Pero Dios le dice: pero yo no te voy a dejar así. Y esta promesa en Ezequiel tiene que ver con aquello, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios dice: no me interesa un cambio en el orden de la realización de la actividad, me interesa un cambio en el corazón. Y esa misma realidad es muy importante para el día de hoy. Es importante allá y entonces, y es importante aquí y ahora. Podemos partir por los testimonios o podemos dejar los testimonios para el final. Podemos partir por los anuncios o podemos dejarlo para el final. Podemos dejar la alabanza para el final. Pero si no hay un cambio de corazón, si no hay un deseo genuino de querer buscar a Dios, no importa el orden que le demos a este culto. A pesar de que en nosotros no es habitual hablar de culto, pero esto es un culto. ¿Sí? No es a lo mejor nuestra terminología propia,
pero lo es. Pero lo es. ¿Y qué espera Dios de nosotros? No un cambio en el orden de los factores, un cambio en el corazón. La promesa de este cambio se cumplió en Jesús, como en todas las cosas. Jesús es el cumplimiento perfecto de todas las cosas. Dile al que está a tu lado, Jesús es el cumplimiento perfecto de todas las cosas. ¿Por qué se cumplió en Jesús? Esa promesa se realizó en Jesús encarnado y sacrificado por nosotros en la cruz. Momento en que la tierra y el Gólgota fueron templo y altar a la vez para todo el universo. Miren qué interesante esta frase. Cuando Cristo está en la cruz, esa cruz es templo y altar. La próxima vez que usted vea a una imagen de Jesús crucificado, quédese con esto. Eso es templo y altar. Para comprender lo que le estoy diciendo, en el templo uno ofrece a Dios alabanza y reconocimiento. En el altar uno ofrece a Dios sacrificios. En el Antiguo Testamento los altares tenían que ser construidos de piedra, no labrada, no meta a mano. Y lo hacían para hacer sacrificios. En la cruz Jesús se sacrificó. Los templos eran lugares donde la gente se reunía ¿a qué? A exaltar el nombre de Dios, a levantar el nombre de Dios en alto. Jesucristo es en la cruz templo, porque Él pone el nombre de Dios en alto. Entonces en Jesús se cumple este principio. Jesús es el auténtico modelo de culto. La vida de Jesús nos presenta qué debemos entender por el culto a Dios. Primero, se ofrece al Padre en espíritu y en verdad. Juan se encuentra con la mujer samaritana y la mujer samaritana le dice, tengo una pregunta, dentro de hartas preguntas. ¿Dónde hay que ofrecer sacrificio? ¿En Samaria o en Jerusalén? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el templo correcto? Porque nosotros los samaritanos pensamos que es en Samaria. Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar? Jesús revoluciona todo diciendo, ahora que me estás viendo, quiero decirte que el Padre está buscando personas, hombres y mujeres que adoren a Dios en espíritu y en verdad. No es en Jerusalén, no es en Samaria, aun cuando la salvación viene de los judíos. Eso lo deja muy en claro Jesús. La salvación viene de los judíos, pero ahora que me estás viendo, Dios no está buscando edificios, Dios está buscando gente que adore en espíritu y en verdad. Él conserva un profundo respeto por el templo. Mateo 21. Este pasaje es muy interesante. Como todo en la Biblia, evidentemente. Mateo 21. Versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, era todo un comercio. Dice el versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A tal punto había llegado el sinsentido que el templo que Herodes había construido o remodelado o reedificado, que era más pomposo que el de Salomón, ¿sí?, era un mall. Así. Entonces cuando Jesús va y se encuentra con esto, dice,
Esto es un mall. Esto es un centro comercial. Pero aquí la gente viene a buscar a Dios. Antonio Cruz, en su libro Postmodernismo, dice que en la época postmoderna la gente cambió el templo por el mall, o las plazas, o las canchas de fútbol. Lo interesante es que cuando Jesús vio eso hace 2000 años atrás, Él lo que hizo fue: voy a restaurar todas las cosas. Esto no está bien. Hoy día la gente, no, que tuve que ir al mall, o que tuve que ir al cine, o que tuve que ir al partido de fútbol, o que tuve que no sé qué. ¿Sí? ¿Y quién dice, quién da vuelta a las mesas de los cambios? ¿Quién cierra los locales comerciales? ¿Quién apaga la luz en el cine? Jesús se ofreció al Padre en espíritu y en verdad. Jesús conserva un profundo respeto por el templo como un lugar de oración. Y un tercer aspecto, Él anuncia el templo nuevo reedificado en la resurrección. Y con esto quiero reivindicar lo importante de la Semana Santa. Para los cristianos hay dos grandes fechas de celebración para los cristianos de Occidente: la Navidad y la Semana Santa, y la Pascua de Resurrección. ¿Sí? Entonces, cuando la centralidad de la Navidad son los regalos, y cuando la centralidad de la Pascua de Resurrección son los huevitos de chocolate, que no puede ser más herético. O sea, si todo el tema de la Navidad es herético, lo de la Pascua, de los huevitos de chocolate, ya es así la herejía a la potencia. Entonces se pierde el sentido de todo. Lo que vamos a vivir el próximo fin de semana, lo que celebramos el próximo fin de semana, para la cristiandad de Occidente es una de las fechas más importantes. Porque mientras en la Navidad se celebra el nacimiento del Salvador, en la Semana Santa se celebra la resurrección de Jesús de la muerte. Él venció. Lo tremendo es que si tú y yo llegamos a morir, es lo mismo que nos va a pasar. La trascendencia de la Semana Santa es aún mayor. Aún mayor. Juan 2 dice: y los judíos respondieron y le dijeron, estoy en el versículo 18 al 22, Juan 2, versículos 18 al 22, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahí les hizo sentido, la resurrección les hizo sentido. A esto se refería. Porque los judíos le dicen, 46 años. Y tú en 3 días vas a hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero Jesús venía a cambiar la realidad de la relación. Entonces, ahora aquí hay muchos templos. La pregunta es, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo? Este lugar en donde nos reunimos está a medio hacer. Se nota, ¿no es cierto? La pregunta es, y usted puede decir, oye, le falta. Sí, la pregunta es, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo muestras tu templo? Cuando la gente te ve a ti, ¿qué ve? Si la gente viene acá y dice, esto está medio a hacer, oye, está bonito, pero le falta.
Cuando la gente te ve a ti, ¿qué dice? Porque Jesús claramente dijo, ahora el templo va a ser otro. Ahora yo voy a habitar en las personas. Los discípulos, al entender esta realidad, empezaron a comprender que debía haber una dualidad. Por una parte, el reunirse en un lugar físico, pero también entender que ahora los templos eran ellos. En Hechos 2, 46 al 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí se introducen 3 conceptos. Dice que los discípulos iban al templo, pero se juntaban en las casas y añadían gente a la iglesia. 3 conceptos distintos. Yo sé que es sábado de la mañana y esto que les estoy hablando a lo mejor es más doctrinal de lo que pareciera y usted dice, no quiero pensar. Pero en lo sucesivo para mí es fundamental que usted entienda este tema de los conceptos, porque si no, su vida cristiana se puede ir al tacho de la basura. Jesús resucita y Él cumple lo que Él dice. Yo en 3 días voy a edificar un templo. Los discípulos entienden eso. ¿Y cuál es la dinámica? Porque Jesús asciende al cielo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Vamos al templo a alabar a Dios, juntémonos en las casas a reunirnos para alabar a Dios y para aprender, pero la iglesia ya no está constituida por un edificio. La iglesia son las personas. Y cuando habla aquí dice que la iglesia crece, no es que el edificio es más grande. Literalmente dice que se añadían día a día. Entonces tú vas a tu trabajo y tú que eres la iglesia le llevas las buenas nuevas a otro. Y tú hablas con ese compañero, con esa compañera de trabajo una y otra y otra y otra. Y esa persona no sabe que está participando en un culto, que está participando en una reunión, que está a punto de ser añadida a la iglesia. ¿Sí? Por esa realidad es tan importante que mi templo o que mi vida esté bien no solamente los días sábados en la mañana. Porque nadie quiere ir a un templo en ruinas, a menos que esté haciendo arqueología. Ellos entienden, por una parte, que el templo material es importante, asisten al templo, pero ellos también comprenden que ellos son piedras vivas de un templo espiritual. En 1 Corintios 3, 16 y 17, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pasajes como este, ¿sí?, deberían estar subrayados en nuestras Biblias, 1. Y 2, no tienen 3 interpretaciones. Destruye, tú recibes a Jesucristo, recibes al Espíritu Santo que mora en ti, destruye tu cuerpo, malutilízalo y Dios te va a destruir. Si tú no eres consciente de quién habita en ti, tienes serias consecuencias. Serias consecuencias. No hay otra interpretación. Los discípulos comprenden que es importante ir al templo, pero que ellos también son parte del templo, que ellos son el templo, que ellos son las piedras vivas del templo espiritual. Un romano converso al cristianismo, llamado Minucio Félix, decía por allá en el siglo III que los cristianos no tenemos templos ni altares. Recuerden que en el 70 después de Cristo el templo fue destruido.
Y en el siglo III, dice, los cristianos no tenemos templos ni altares. ¿Por qué él manifiesta esto? Por dos razones. Una, porque el cristianismo pasó a ser una religión prohibida. Entonces, juntarse no era, tomo la micro y voy. No andaban con polera o el pececito en el auto, o con camiseta que decían soy cristiano. ¿Sí? No lo posteaban en Facebook. Era la religión prohibida. Y la segunda razón es porque desde un comienzo ellos tenían una mentalidad escatológica. ¿Qué quiere decir esto? Que sabían que Jesús podía volver en cualquier minuto. El siglo III y la gente pensaba, Jesús puede volver en cualquier minuto. Guerras, rumores de guerra, terremotos, hambre, peste. Y todavía hay gente que piensa, no, sí, todavía falta. Ajá. No se había escrito el Nuevo Testamento como tal, como lo conocemos. Y la gente ya pensaba, ¿sabes qué? El Señor puede venir en cualquier minuto. ¿Cuánto más hoy día? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Pregúntale al que está a tu lado, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Cuánto más hoy día? ¿Cuánto más hoy día que para que venga el Señor? El templo como edificio destinado a la adoración cuenta con los antecedentes de la herencia judía, de la herencia helénico-romana y la bizantina. Además, el templo y la sinagoga, el hebreo se reunía en el aposento alto de las casas. Todas las casas tenían un lugar más alto, llamado el aposento alto. Y en Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. El aposento alto. Las casas terminaron siendo lugares importantes. ¿Sí? Cuando se rompe definitivamente la relación entre judíos y cristianos, los cristianos utilizan las casas como lugar de oración y de culto para convertirla en una pequeña iglesia. Esa es la razón, ¿sí?, por la cual ellos siguen perseverando en las casas. Así fueron comprando casas para dedicarlas a este fin. La única casa que hay registro de aquella época está en Dura Europos, en Siria, que contaba con un lugar para la asamblea general, una sala de reunión y un bautisterio. Finalmente, el desarrollo de lo que llamamos el movimiento litúrgico, o sea, el desarrollo de la iglesia como tal, realizando actividades de culto, de adoración, de reconocimiento. El movimiento litúrgico, esto que estamos haciendo aquí es una liturgia. ¿Sí? El ENFA, muchas gracias. El ENFA sería una liturgia en términos doctrinales. Esto continuó de esta manera, ¿sí? Y curiosamente, los templos se caracterizaban por la simplicidad. O sea, los lugares donde la gente se empezó a reunir eran lugares sencillos, con una participación activa de los congregados. No es simplemente vengo y me siento y me voy, con una participación activa de los congregados, con una condición de corporealidad de la asamblea, o sea, la gente está físicamente, se reúne, con una audición clara de la palabra de Dios. La centralidad del por qué nos reunimos es la palabra de Dios. Y a esto quiero añadirles un detalle que estudiando esto me pareció espectacular. A propósito de tanto hincapié que se hace con la puntualidad. Entre ellos se pasaban la voz de que nos íbamos a juntar por decirles cualquier cosa. Hoy día nos juntamos o mañana nos juntamos en la casa de Mateo. ¿Sí? Pero no decían la hora. Nos juntamos en la casa de Mateo. Y uno nos decía, oye, voy tarde. Entonces unos llegaban en la mañana, otros llegaban al mediodía, otros llegaban tarde y otros llegaban tarde por la tarde, casi de noche.
De acuerdo a esta enseñanza, a esto que estábamos estudiando, ¿sabe cómo lo hacían con los que iban llegando más tarde? Empezaban de nuevo. Empezaban de nuevo. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿y si yo aplicara esto aquí? La reunión empieza a las 10:30, pero puede terminar a las 3:30 de la mañana. Porque como la centralidad era la participación y particularmente el leer las escrituras, entonces a la medida que iban leyendo iban avanzando, y si llegaba uno atrasado tenían que partir de nuevo. Porque esa persona vino quizás de dónde. No llegó tarde porque, oye, pucha, es que me venía maquillando en el auto, no sé, no me alcancé a maquillar. O no me alcancé a cambiar la ropa, o no, lo que sea, ¿me explico? Es que no me quería perder el partido de fútbol, justo iban a empatar. Ajá. La persona llegaba tarde porque venía de lejos. Entonces este que había recorrido kilómetros para escuchar la palabra de Dios, una palabra de Dios que no se compraba en las librerías, que no era de acceso a todos. ¿Sí? Tener parte de la palabra de Dios era importantísimo, ¿sí? No estaba en todos lados. Entonces este venía de kilómetros y por razones de dificultades, de causa mayor, llegó tarde. ¿Cómo se va a devolver sin nada? Empecemos de nuevo. Porque no se puede devolver sin la palabra de Dios. ¿Se da cuenta lo tremendo que es eso? ¿Por qué es importante? Imagínense por un minuto que el Centro de Liderazgo Misionero, sede Providencia, toma esta forma veterotestamentaria, ¿sí? Vamos a volver a las raíces. Y cada persona que llegue tarde, yo voy a volver a empezar de cero. Entonces Max con la Lore tiene que pararse, dar los anuncios, la bienvenida, Juanito de nuevo la alabanza. Imagínense que el que viene tarde, ¿cómo se sentiría? Porque usted inevitablemente el corazón se le iría para mirar, pero ¿por qué llegó tarde? Si esta canción la hemos cantado 5 veces. Ya escuché el anuncio de Max y repitió la misma broma 4 veces. ¿Usted estaría agradado con esa persona que llega tarde? ¿Por qué pensamos esto y por qué no lo hacemos como antaño? Porque la razón por la cual había que empezar el culto de nuevo, la cita de nuevo, era porque esa persona había viajado kilómetros para escuchar la palabra de Dios. Kilómetros. A lo mejor barco, caminando, caballo, burro, qué sé yo. Entonces uno decía, no la puedo mandar, no la podemos mandar de vuelta a su casa. Yo sé que muchos de ustedes, y miren, esta realidad pasa en la mayoría de las sedes de nuestro ministerio a lo largo de Chile. La mayoría de la gente que asiste a nuestras reuniones no es del lugar o de la comuna o del lugar cerca donde están nuestras reuniones. Muchos de ustedes vienen de lejos, de muy lejos. Y lo sabemos, que Dios les bendiga por lo que hacen. Pero ese esfuerzo que ustedes hacen tiene razón precisamente por esto. Vengo a escuchar la palabra de Dios. Curiosamente, a veces pasa el fenómeno del que vive al lado del colegio. El que vive al lado del colegio nunca llega a la hora. Nunca. Es un hecho empíricamente comprobado. O al lado del colegio, o de la universidad, de donde sea. Yo me acuerdo, tenía una compañera que ella vivía en Rancagua, ella es de Rancagua. Toda la universidad nunca llegó tarde, nunca.
Nunca la vi entrar a una clase tarde. Tenía que levantarse a las 5 de la mañana. 5:30 ir saliendo. Era todo cronometrado. Porque si no, perdía el bus y llegaba tarde y tenía que llegar al terminal y del terminal tomar el metro. Y todo un tema. Pero nunca llegó tarde. Los que vivían, yo estudié en Santiago Centro, los que vivían en Santiago Centro, por lo general, llegaban tarde. Porque estaban al lado, porque no sé qué, porque aquí, porque allá. El tema de nuestra motivación para hacer lo que hacemos es tremendamente importante. Entonces, solamente para recapitular, a partir de esta realidad, la congregación de los cristianos tenía como características la simplicidad del lugar, la participación activa de los congregados, la condición de corporalidad de la asamblea, la gente estaba reunida, ¿sí? Físicamente estaban ahí, podían palparse, la audición clara de la palabra de Dios y la accesibilidad al altar para participar en la cena del Señor. Y esto es un aspecto que también vamos a agregar y que yo estoy personalmente, les pido perdón porque estoy en deuda con eso, con realizar la Santa Cena. Santa Cena que también tiene una implicancia tremenda. También tiene una implicancia tremenda. Y espero volver a retomar, por lo menos una vez al mes, realizar la Santa Cena. En algunas otras congregaciones la hacían 4 veces al año, en algunas otras congregaciones la hacían una vez al año. Nosotros hemos querido hacerla una vez al mes. ¿Sí? Pero era importante aquello. En otras palabras, la disposición arquitectónica moderna del templo debe expresar el sacerdocio de todos los creyentes. Y esto me impactó. Quiero repetirle esta frase y preste atención, por favor. La disposición arquitectónica moderna del templo debe expresar el sacerdocio de todos los creyentes. Mi papel es que si la reunión empieza a las 10:30, yo no me puedo levantar a las 10:15. Yo. Usted dice, sí, porque tú eres el pastor. Y tu esposa tampoco. Pero lo interesante de eso es que cada uno tiene que desarrollar su sacerdocio. Porque eso es lo que dice la Biblia, que somos sacerdotes delante de Dios. Entonces, de una u otra forma, la reunión no debería empezar si usted no viene o si usted no participa. Porque es una parte de desarrollar nuestro sacerdocio. Este fenómeno se observa en otras congregaciones, aunque en menor escala. ¿Sí? Perdón, no, me salté una parte. Me salté una parte que es importante. La carencia de templos, como los de antaño, o como la concepción que uno tiene, no debe sofocar la palabra de Dios. O sea, no porque no haya un templo, la palabra de Dios no debe ser enseñada, ni predicada, ni hablada, ni estudiada. En este sentido, el mejor ejemplo lo dan algunas iglesias protestantes que convierten casas, garages, almacenes en lugares dignos de adoración. En toda la búsqueda que duró un año, cuando llegamos a esta casa, nos dice, ¿y para qué quieren la casa? Es porque somos una comunidad cristiana. Tenemos que ser transparentes. ¿Cómo le vamos a decir? No, mira, esto es un centro deportivo. No. Somos una comunidad cristiana y enseñamos principios bíblicos y la gente viene a estudiar y a conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso usted puede verlo, está en nuestros estatutos de constitución de iglesia. Eso es lo que hacemos. Perfecto. En algunos lugares nos dijeron, no, ¿usted va a juntar gente aquí? No. No queremos eso. Porque nos van a dañar todo, porque nos van a estropear todo. Yo decía, ¿y cómo sabe? ¿Tendrá usted una iglesia? ¿Sí? Aquí nos dijeron que sí. Pero esta perspectiva es interesante porque esto es lo que se ha ido dando. Este fenómeno también se observa en otras confesiones, aunque en menor escala. En algunos barrios pobres, donde no hay templo disponible, se inicia la misión en un espacio digno.
¿Dónde nos vamos a reunir? En un lugar que sea digno para nuestro Dios. Y esto me llama poderosamente la atención porque es la motivación de David. Yo vivo en palacio y Dios vive en una carpa. Esto no está bien. Hay que construir un lugar que esté acorde con Dios. Entonces, en algunos casos hay testimonios muy hermosos de cómo los cristianos cambiaron basurales en lugares dignos para alabar a Dios. Porque Dios no construye en basurales. Dios no edifica en basurales. Dios no habita en basurales. Hay que limpiar. Por esa razón, si lo central es nuestro corazón, Dios no va a habitar en un corazón que es un basural. ¿Qué tiene que hacer Dios contigo? Limpiar. Porque Dios no habita en basurales. Lamentablemente, Jeremías 17:9 no nos ayuda mucho en esto, porque dice que el corazón de todos nosotros es perverso y engañoso. Entonces no puede Dios habitar ahí, tiene que limpiar nuestro corazón. Esta ha sido la práctica de las comunidades de base surgidas a partir de la teología de la liberación. Con todo, el fenómeno pentecostal y evangélico ha llamado la atención por su extraordinario crecimiento. Y creo que hay algo, dice el autor, que aprender de ellos, porque en esos lugares de adoración el pueblo ya no se siente como un extraño, sino que se hace dueño de toda la empresa, por así decirlo, perdonando el término, ¿sí? ¿Y de qué manera se hace dueño de lo que están haciendo? Los fieles construyen los altares, los púlpitos, las vidrieras, la decoración del edificio. En algunos casos incluso escriben versículos de la Biblia en los muros. Ajá. Todo esto de manera modesta, sencilla y digna, pero que refleja la cultura y la entrega de la gente. De una u otra forma, la comunidad cristiana a la que pertenecemos demanda de nosotros un compromiso. Un compromiso. Y ese compromiso no puede ser pasivo. Porque lo que nos reunimos a hacer en esta casa es rendir culto a Dios. Personalmente, una de las motivaciones en mi corazón, pensando en todas estas cosas, siempre ha sido presentarle a Dios lo mejor. Y eso también implica que la gente de Dios tenga lo mejor. Podríamos estar sentados, o ustedes, y yo también evidentemente, en cajones de tomate. Pero tienen sillas. Hay equipos de audio, hay videos, cámaras. Toda la motivación es única y exclusivamente presentarle a Dios lo mejor. Porque creemos que Él se lo merece. La pregunta es, ¿estoy yo presentándole a Dios lo mejor? ¿Estoy yo dándole a Dios lo mejor? Cuando vengo a reunirme los días sábados, ¿vengo con esa motivación? Mi actitud, mi puntualidad, mi vestimenta, mi disposición, ¿manifiestan aquello? ¿Puede la gente ver eso en nosotros? ¿O es simplemente una reunión más? Una motivación más, parte de la agenda. Creo, hijo de Dios, que los tiempos que estamos viviendo, antes de llenarnos de temor, y que Rusia, y que no sé qué, el versículo con que inicié esta enseñanza nos advierte que Dios debe ser nuestro temor. Dios debe ser nuestro temor. Porque los tiempos que estamos viviendo, estos escenarios van a seguir empeorando. No le puedo decir otra cosa, yo sería un charlatán si no les dijera eso. Pero Dios debe ser nuestro temor. A Él tenemos que rendir culto, a Él tenemos que honrar, a Él tenemos que poner por delante. Él debiera ser el centro de todas las cosas que hacemos. Un hombre de Dios se angustió al leer 1 Tesalonicenses 5 cuando dice, orad sin cesar. Y él dice, pero ¿cómo lo hago?
si yo realizo labores pesadas todo el tiempo? Realizo labores que requieren estar ocupado todo el tiempo. Y él entendió que mientras realizaba sus labores, podía orar. Y podía tener una actitud reverente. Hay un libro completo que él cuenta de las oraciones que fueron respondidas mientras él trabajaba. No encerrado en una pieza, que no tiene nada de malo, porque Mateo 6 dice eso, ¿sí? Enciérrate en tu pieza y busca a Dios. Pero ante su imposibilidad, eso no fue impedimento para que él buscara a Dios. Y Dios le respondió cosas tremendas. Si somos piedras vivas del templo espiritual de Dios, todo el tiempo estamos en un culto constante. De una u otra forma, no sería simplemente correcto o suficiente decir voy al culto. Porque mi vida, en términos bíblicos, es un culto constante. Entonces debiera haber alabanza constantemente. No me puedo llevar a Juanito a vivir conmigo. ¿Sí? Pero debiera haber alabanza constantemente. Debería haber predicación de la palabra de Dios y enseñanza de la palabra de Dios constantemente. Hoy día tenemos de todo. Los teléfonos, todos los días llegan versículos. Ayer vi a alguien que tenía unas tarjetitas para aprenderse versículos de memoria. Lo encontré espectacular. Así debe ser expectación. Tenemos de todo. O sea, ¿cómo plantearlo? Debiera haber el minuto en que uno llorando debiera decir, Señor, perdóname por mi mediocridad. Perdóname. Porque tengo todos los beneficios, las ventajas comparativas. Cuando uno estudia la historia de la iglesia se da cuenta que en otros tiempos, de verdad, la cosa era mucho más compleja. Cuando tú estudias Apocalipsis 3, la última iglesia, la de la Odisea, dice, tú dices que eres rico y que tienes de todo, pero eres un miserable. Le habla a la iglesia. Eres miserable, no tienes nada. Y hoy día eso es lo que vemos en muchos aspectos. Que las reuniones no tienen sentido, que buscar a Dios no tiene sentido. Y que es importante hacerlo. Todo esto porque tenemos un mandato. Mateo 28. Mateo 28. Versículos 19 y 20. Si usted tiene la Reina Valera, este versículo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cómo yo voy a obedecer lo que no conozco? La centralidad de la palabra de Dios. Usted viene a aprender. ¿Sí? Yo creo, estoy convencido, que sábado a sábado, reunión tras reunión, aún las reuniones en la semana, aún los devocionales en la mañana, nos aportan conocimiento para no seguir pecando, para saber lo que tenemos que hacer. Ajá. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Te bendigo. Padre, tenía mucha expectación de compartir con esta congregación esta palabra, Dios. Tú sabes. Hasta ansiedad de poder compartir esta enseñanza. Porque los tiempos que vivimos, el momento en que estamos, hacer lo que hacemos sábado tras sábado,
tiene aún mucho más sentido. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Que en estos tiempos, Señor, la santidad, el temor de Dios, la prudencia, la sabiduría, el entendimiento, crezca, aumente. Señor, en esta semana que hemos estado orando por nuestro director nacional, pidiendo por su salud, pidiendo por su recuperación en el nombre de Jesús, me ha ayudado a meditar también en lo que he aprendido. Y una de las cosas que más destaco es el hecho de que las cosas de Dios son muy delicadas. Las cosas de Dios son muy delicadas. Y esto lo ha planteado una y otra y otra y otra vez. Las cosas de Dios son muy delicadas. No se puede jugar con las cosas de Dios. Y de una u otra forma, eso ha marcado mi corazón. Con Dios no se puede jugar. Las cosas de Dios son muy delicadas. Si de todo lo que hemos visto el día de hoy, de todo lo que hemos aprendido, estudiado, leído, usted se va para su casa, o los que están en su casa quedan reflexionando, meditando en esta frase: las cosas de Dios son muy delicadas, yo me doy por pagado. Porque la centralidad de todo lo que hacemos, la centralidad del culto a Dios, del cual somos parte, tiene por objetivo aquello: las cosas de Dios son muy delicadas y nuestro Dios merece todo lo mejor. Todo lo mejor. Cuando usted se presente delante de Dios, hágalo de tal manera que su vida, su cuerpo, sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que todo lo que haga, todas las actitudes, todo nuestro proceder, si usted se va a vestir, que se vista pensando en estas tres cosas. Esta vestimenta es santa. Esta vestimenta es un sacrificio a Dios. Esta vestimenta agrada a Dios. Mi actitud es un sacrificio vivo a Dios. Es santo. Es agradable a Dios la actitud con la cual vengo. Todo lo que hagamos que tenga este sello. Porque el culto no se reduce a 2 o 3 horas un día sábado en la mañana. El culto al Dios verdadero es un estilo de vida, es una forma de vida. Que en todo tiempo y en todo momento debe honrar a Dios. En gratitud a ti, Señor, te honramos. Te alabamos. Una de las formas que nos has dejado es a través de la música. Pero queremos hacerlo con todo nuestro ser. Te adoramos, Señor.
Abre tus puertas, abre tus puertas, porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí, un sonido, nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece, con medios mi poder te cubrirá. Resplandece, resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Oh, levantamos nuestras manos, Santo. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Dígale a Dios, sea la gloria por lo que hizo por mí, dígale con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Levanto mis manos, digo a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Dios con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Solo voces, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Dígale a Dios
sea la gloria por lo que hizo por mí. Ahora dígale fuerte, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí. Que este canto, Señor, se repita en nuestros corazones constantemente. Que a Dios sea la gloria por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que sigue haciendo, y porque tengo la esperanza y la convicción de que seguirá actuando y obrando en mi vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Poderoso es tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.